En el año 2001, un grupo de jóvenes de distintos países se conocen estudiando cine en UCLA. 10 años después, dispersos por el mundo y ahora como cineastas, deciden reunirse para hacer un largo juntos. Hola, soy Candela Figueira y soy productora de Blue Lips. Hola, yo soy Maitena Muruzábal Loyo y soy productora de cine. Hola, soy Nacho Ruiz Pérez, realizador, y estamos ahora mismo editando una secuencia para la película Blue Lips, para la productora Cronopia. La innovación viene cogida de la mano de las ideas. Las ideas son muy importantes, las ideas somos nosotros, es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, la idiosincrasia de un lugar, de un país. El proyecto de Cronopia Films pues me parece muy innovador justo por esto, porque es una manera de hacer cine que no se ha visto antes. Y en ese sentido, pues esta película a mí me llamó la atención por esto, porque es una historia, hemos visto muchas veces historias corales, donde hay varias historias, varios directores, pero nunca de esta manera tan entrelazada, de esta manera en que lo que pretende el proyecto de Blue Lips, de Cronopia Films, es que no se note dónde empieza y dónde acaba la mirada de cada director. Decidimos elegir al sexto director a través de la página web porque Blue Lips, además de ser una película, es un proyecto interactivo. Blue Lips como película es innovadora porque aglutina a 6 directores para dirigir una misma película. Y nosotras lo que queremos conseguir es que se beneficie de diferentes miradas de diferentes directores. Me hizo gracia la propuesta y me pareció incluso de algún modo bastante lúdico, bastante divertido el decir, bueno, pues nunca he concursado en un proyecto así, ¿no? Hice como una reel realmente del último proyecto. Básicamente lo que hice es enseñar un resumen del making of de La Victoria de Úrsula, el último cortometraje que he dirigido. Lo único que quería es con eso que vieran que también se trataba de un proyecto bastante arriesgado, bastante diferente, y bueno, pues lo presenté, he sido finalista, somos 7 finalistas, y hemos tenido la gran suerte de tener a Mariana Cordero, estupenda actriz, que yo no había trabajado antes con ella. El personaje de Sagrario me parece una persona entrañable, una mujer que se queda viuda, que obligada a enterrar a su marido por su pobreza, en un sitio que seguramente no le gustaría enterrarlo, y que le avisan de que van a desenterrar el cuerpo y que sus restos los van a echar en una fosa, que es algo terrible, porque es como los restos de la persona amada unidos todos entre sí como si fueran animales. A través de una plataforma interactiva se convocarán nuevos talentos y se elegirá al sexto director para el sexto personaje. Los rodajes en las distintas ciudades se distribuirán estratégicamente a lo largo del año. El rodaje principal será en Pamplona, en julio de 2012. Blue Lips ya despegó. ¿Te unes al vuelo?